Va. En esta oportunidad, mi grupo, conformado por Arreos Plata, Pedro Miguel, Cuba, Tafur, Brian, Jeremy, De la Cruz, Castañeda, Ulises Rocío, Ventura, Moreno, Emily Merín, y mi persona, Cubas García, Gerson Jean-Pierre, estudiantes de la UNT, de la sede Valle Jiquetepeque, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la carrera de Informática. Hablaremos de un tema muy importante del curso de lenguajes formales y autónomas, donde detallaremos introducción, desarrollo, conclusiones y referencias. Empezando por la introducción, la implementación de gramáticas en C++ es fundamental en el campo de la programación y la compilación de lenguajes. En esta exploración examinaremos los conceptos clave, desglosando cómo se pueden representar y utilizar para construir herramientas poderosas que procesen y complementen y comprendan diversos lenguajes de programación y dominios específicos. Pasamos con el desarrollo. Bueno, empezaremos diciendo qué son las gramáticas en lenguajes formales y autómatas. Las gramáticas en el contexto de lenguajes formales y autómatas son sistemas formales que se llegan a utilizar para describir la estructura y las reglas de un lenguaje. Aquí tenemos 4. Comenzamos con definición formal. Se define mediante un conjunto de reglas precisas y formales que especifican cómo se pueden formar cadenas o sentencias válidas en un lenguaje. Luego tenemos los símbolos terminales y no terminales. Son aquellos elementos básicos del lenguaje, como palabras en un idioma, en un lenguaje de programación. Los símbolos no terminales son símbolos abstractos que representan clases de elementos y se utilizan en las producciones. Luego tenemos las producciones, que son reglas que indican cómo se pueden combinar símbolos terminales y no terminales, para formar así cadenas válidas en el lenguaje. Estas reglas definen la sintaxis del lenguaje. Y por último tenemos formalismo de Chomsky. Establece 4 niveles de gramáticas desde las más simples, que son el tipo 3, hasta las más complejas, que son el tipo 0. Los lenguajes generados por esta gramática se corresponden con diferentes tipos de autómatas, como las máquinas de estado finito y las máquinas de Turing. Ahora veremos los usos y beneficios de implementar gramáticas en C++. Podemos destacar de ello eh, el desarrollo de compiladores, que es una herramienta esencial en programación que traduce el código fuente de un lenguaje de alto nivel en un código ejecutable de bajo nivel, permitiendo que las computadoras entiendan y ejecuten programas escritos por los desarrolladores. Este proceso implica etapas como el análisis léxico y sintáctico, y facilita la escritura de programas más legibles y mantenibles. También tenemos el procesamiento del lenguaje natural, el PLM, que se emplea para analizar y comprender el lenguaje humano, abarcando aplicaciones como chatbots, traducción autómata y análisis de sentimientos en redes sociales. Su objetivo es permitir a las computadoras interactuar y comprender el lenguaje humano de manera efectiva. Y por último, también destacamos la verificación de software, que se utiliza para definir reglas y restricciones que deben ser seguidas por un programa informático, asegurando su correcto funcionamiento y cumplimiento de especificaciones y requisitos predefinidos. Esto es fundamental en la aplicación críticas como sistemas de control aéreo, dispositivos médicos y software financiero. Aquí también, en esta parte, hemos colocado un video que va a implementar el contenido de esta diapositiva. Compilar es un proceso que se ejecuta desde un editor de código o un IDE para transformar el o los lenguajes que estás usando para la construcción de tu programa al lenguaje máquina. Este proceso se realiza debido a que el lenguaje en el que escribes tu código no es ejecutable directamente por la computadora. Ella se ve en la necesidad de traducir las instrucciones que le das. Pero tranquilo, esa traducción se hace de forma automática. Gracias a los avances en desarrollo de software, tenemos un amigo que viene por defecto en la mayoría de editores de texto e IDEs y nos facilita esa tarea, excepto si desarrollas en bloc de notas. Si es así, debes ir al médico. Bien, desafíos y consideraciones al implementar gramáticas en C++. La implementación de gramáticas en C++ puede ser un desafío interesante y útil, especialmente cuando se trabaja en la construcción de compiladores, intérpretes u otras aplicaciones que requieren el análisis sintáctico de texto o lenguaje. Aquí hay algunos desafíos y consideraciones clave al implementar gramáticas, empezando por la definición precisa de la gramática.
Es esencial definir la gramática de manera clara y sin ambigüedades. En la selección de herramientas y técnicas debemos decidir si crearemos manualmente analizadores léxicos y sintácticos en C++ o si utilizaremos generadores como Flex y Bison. En el manejo de errores, pues la detección y manejo de errores tanto léxicos como sintácticos son fundamentales. El interfaz con otras partes del sistema. Para proyectos que interactúan con componentes del sistema, planifica la integración de la implementación de gramáticas como el código existente. Y por último, la seguridad. Debes estar alerta ante posibles problemas de seguridad, como proteger contra ataques de inyección de código o desbordamiento de buffer, especialmente al procesar datos de entrada no confiables. Ahora veremos los ejemplos de aplicación. En primer lugar tenemos el análisis léxico y sintáctico. Dado que las gramáticas en C++ se pueden utilizar en la construcción de analizadores léxicos y sintácticos para validar y procesar la estructura de los lenguajes. Asimismo, también otra aplicación son la construcción de los compiladores, ya que al implementar dicho código podemos desarrollar compiladores que traduzcan código fuente de alto nivel al lenguaje de máquina. Por último, tenemos el procesamiento del lenguaje natural, ya que las gramáticas también se pueden aplicar en el procesamiento del lenguaje natural, como en la generación de respuestas automáticas o traductoras. Ahora pasaremos a dar las conclusiones. En conclusión, la implementación de las gramáticas es una habilidad fundamental para desarrollar una amplia gama de aplicaciones en el campo de la programación y de la informática. Estas aplicaciones van desde los compiladores hasta las validaciones de datos estructurados, y esta capacidad nos abre las oportunidades para resolver problemas complejos y desarrollar software eficiente, lo que la convierte en una herramienta poderosa en el mundo de la informática. Bien, ahora pasaremos a explicar el código. Deja de compartir. ¿Se está viendo? Sí. Bien, en esta oportunidad hemos implementado una gramática para poder verificar una expresión algebraica, logrando la solución de esta respetando los signos aritméticos, paréntesis utilizados. Si la expresión está mal escrita, este programa nos reconocerá dicha expresión como errónea. Hemos iniciado declarando tres librerías, que sería la iString, que sería entrada y salida estándar. También tenemos a la librería ctype, que es para función de caracteres, y por último la CONIH, para posteriormente comenzar con la declaración de la función expresión. Bueno, ahora empezamos con la función principal del programa, que viene siendo inmain. Bueno, aquí nosotros pues primero declaramos una cadena que viene siendo la expresión, donde ahí pues se va a almacenar la expresión aritmética ingresada por ya nosotros, el usuario, y es donde se mostrará ya el mensaje para poder así solicitar nuestra entrada. Luego seguimos con el size-t post, que es igual a 0, pues luego llama la función extensión, que pues analiza y evalúa la expresión ingresada por el usuario. Luego tenemos el if, que viene siendo donde se verifica el post, y pues ahí es donde alcanza el final de la cadena ya expresión, y pues es donde se muestra el resultado de la evaluación. Y si no, pues se muestra un mensaje de error que indica que ya la expresión no es válida. Y pues finalmente ya tenemos que el programa muestra resultados si ya la expresión llega a ser válida, muestra un mensaje de error, y si la expresión, mejor dicho, muestra la expresión no válida, que viene siendo un error. Y pues luego el programa retorna 0 para así poder indicar que se pudo ejecutar correctamente. Bien. En esta línea
En esta línea se declara una función llamada factor, que también toma una cadena input y una posición post como argumentos y devuelve un valor entero. Bien, en esta parte el if comprueba si el carácter en la posición post de la cadena input es un dígito usando la función isDigit. Ahora, se declara una variable que es igual a 0. Esta variable se utilizará para construir el número entero a partir de los dígitos en la cadena. Ahora, entrando al while, se inicia un bucle de while que se ejecutará mientras la posición post sea menor que el tamaño de la cadena input y el carácter en la posición post sea un dígito. Ahora, en esta parte, en cada iteración del bucle se actualiza la variable número multiplicándola por 10 y sumando el valor numérico del carácter en la posición post. Y acá simplemente incrementará la posición post para avanzar al siguiente carácter en la cadena. Retornará número y en la parte del else if se ejecutará si el carácter en la posición post no es un dígito, pero es un paréntesis abierto. Bien, la misma forma acá. Ya, ahora declarando resultado llama una función expresión de manera recursiva para analizar la subexpresión entre los paréntesis y almacena su resultado en resultado. Para la redundancia. Bien, acá va a comprobar si el carácter después de la subexpresión es un paréntesis cerrado. De la misma forma el post más. Bien, acá el pues ya la parte del if se ejecutará si el carácter de la posición post no es un dígito abierto ni un paréntesis. Acá dirá error, se esperaba un paréntesis cerrado y retornará a resultado. Si no, mostrará error, factor no reconocido y regresará. Ahora pasamos a la función término. Se comienza llamando a la función factor, input y post para obtener el primer factor de la expresión. El resultado se almacena en la variable resultado. Luego se entra en el bucle while que verifica dos condiciones. La primera es que el post debe estar dentro de los límites de la cadena input y la segunda de que el carácter en la posición post debe ser un operador de multiplicación o división. Y el bucle pues se ejecutará mientras se cumplan ambas condiciones. Dentro del bucle se lee el operador de multiplicación o de división en la posición post de la cadena input y se incrementa el post para avanzar al siguiente carácter. Luego se llama nuevamente la función factor input post para obtener el siguiente factor en la expresión. Dependiendo del operador leído, de multiplicación o división, se realiza la operación correspondiente con los valores resultados y el siguiente factor. Si es multiplicación de resultados, se multiplica por el siguiente factor. Si es división, se verifica si el siguiente factor no es igual a 0 para evitar la división por 0 y luego se realiza la división. El bucle continúa si hay más operadores de multiplicación o división en la expresión y se repite el proceso para calcular el resultado acumulativo. Ya, ahora pasamos a la función expresión. Primero inicializamos una variable de resultado con el resultado del primer término. Pasamos a entrar en un bucle mientras la posición actual pues, está dentro de los límites. Pasamos a almacenar el operador actual en el operador. Avanzamos a la siguiente posición en input. Obtenemos el siguiente término y lo almacenamos en el siguiente término. A continuación realizamos la operación correspondiente dependiendo del operador. En la siguiente línea sumamos el siguiente término de resultado y mientras no se cumple eso, restamos el siguiente término al resultado. Return devuelve el resultado final de la expresión. Bien, ahora pasaremos a ejecutar. A ver, probamos con paréntesis, con 15 más 12 multiplicado por 5 y nos da 135 y como vemos pues sí nos corrió y nada, eso es todo. Gracias.